Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Muchos religiosos aseguran que Jesús regresará en algún momento. ¿Para qué? Pues quién sabe. Pero según ellos, basados en los que les dicen algunos más iluminados que ellos y retorciendo al máximo pasajes bíblicos, aseguran que regresará, imagínense, para ponernos en orden, darnos una regañada de aquellas, separar a las almas justas de las condenadas y, en fin, va a hacer un montón de cosas con nuestros cuerpos y almas. Así que si desean sacarse una selfie con él o pedir un autógrafo, váyanlo pensando muy bien porque ese güey va a estar bien ocupado. Pero ¿quién anda diciendo que va a regresar? En la actualidad, las iglesias que predican una segunda visita de Jesús a esta su pobre casa y que además aseguran la inminente llegada del fin del mundo, pues son varias. Algunas muy nuevas que yo francamente no conocía. Estas iglesias crecen rápidamente, están obteniendo grandes ingresos económicos y por supuesto pues adhiriendo a sus filas a miles de personas, principalmente en países latinoamericanos, africanos, de la ex Unión Soviética y del sudeste asiático. Dentro de estas iglesias podemos mencionar a las iglesias evangélicas, carismáticas y pentecostales, las cuales predican algo que ellas han llamado un rapto secreto o un arrebatamiento de la iglesia. También están en este grupo las iglesias adventistas, entre las que cabe mencionar a la Iglesia Cristiana Adventista y a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estas predican el inminente segundo regreso de Jesús. Los adventistas pues no están de acuerdo con la doctrina del rapto secreto predicada por los evangélicos, pues seguramente piensan que es algo muy fantasioso. Además creen que tras la segunda venida, todos los salvados serán llevados al cielo, donde pasarán unas lindas y cómodas vacaciones con todos los gastos pagados, no por un fin de semana, no, sino unas vacaciones de 1000 años en una nueva Jerusalén para luego pasar a la tierra nueva, donde disfrutarán de todas las comodidades por toda la eternidad. Si con esto no han tenido suficiente material para la sana carcajada, déjenme decirles que nuestros amigos tocapuertas de domingo, alias los testigos de Jehová, esperan algo que ellos llaman el Armagedón. Yo no sé si con Bruce Willis incluido o no. Esta secta en particular cree que Jesús ya regresó de forma invisible en el año de 1914. Bueno, no sé cómo lo saben si el tal Jesús era invisible, ¿verdad? Estos amigos del timbre creen que Jesús vendrá para llevarse de inmediato a tan solo 144,000 personas al cielo, mientras que el resto de la gente se va a quedar como novia de pueblo en la tierra. Pero no todo está perdido. En una vuelta de tuerca de proporciones apocalípticas, el propio Jesús ya dijo que a los que se queden les va a construir una sucursal del paraíso aquí mismo. Bueno, un paraíso un poco más modesto porque pues dice que no tiene mucho presupuesto y que ya habló con Disney para cerrar el trato. Por supuesto, ningún racionalista cree en estas jaladas, pero para sustentar nuestra incredulidad debemos mostrar las razones para esto, por lo cual analizaré a continuación la historia de esta enseñanza y los textos que ellos consideran sagrados y los cuales hablan de esta segunda venida del Señor. Para empezar, debemos tratar de entender de dónde fue que salió esta absurda creencia. Los primeros cristianos, en los siglos I y II de la era común, esperaban un inminente regreso de Jesucristo, lo cual nos queda claro al leer las cartas de Pablo, cosa que como todos sabemos pues nunca ocurrió. ¿En dónde podemos encontrar algo al respecto? Pues en la Biblia. Miren. Así es, señor Villalpando, amigos de la Fosa. Es en el libro 1 de Corintios donde podemos leer lo siguiente. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Así es lo que dice la Biblia, hijos míos. ¿Quieren otra evidencia irrefutable bíblica? ¿Cómo no? Ahora mismo les digo esta bonita cita de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde Dios claramente nos habla de lo que sucederá ese día. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Vieron cómo el texto dice nosotros los que vivimos?
Eso indica claramente y sin temor a equivocarnos que Pablo esperaba la segunda venida de Jesús en el transcurso de su vida. Así, hermanos, que preparaos, confesaos y arrepentíos de todos los pecados, porque de que volamos al cielo todos, pues volamos. Y yo con el miedo que le tengo a las alturas. Y ustedes podrían preguntarse, ¿qué dijo el padre? Pues que Pablo, entre otras cosas, aconseja a los solteros que permanezcan sin casarse porque les dice que el tiempo es corto. Es obvio que los primeros cristianos esperaban que la segunda venida de su maestro pues fuera de inmediato, y pues ¿para qué casarse? En Corintios 10:11, Pablo afirma a sus contemporáneos que su generación alcanzó el fin de los tiempos, es decir, que en su época vendría el tan esperado fin del mundo. Y por último, pero no menos importante, en Mateo 24:30 se puede leer esto, miren: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose esto a la venida de Jesús con su bonito y espectacular show del fin del mundo. Los creyentes dicen de estos mismos pasajes que Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y que como esto ocurrió en el año 70 de la era común, es lógico pensar que la segunda venida también ocurrirá. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues en realidad nada. Sencillamente los evangelios se escribieron después que Jerusalén fuera destruida y también después de la muerte de Jesús, si es que existió realmente. Por lo que todos los milagros, la promesa de su segunda venida, su resurrección y la predicción de la destrucción de Jerusalén fueron cosas inventadas y agregadas. Es más, las cartas de San Pablo, como ya sabemos, son anteriores a cualquier evangelio. Los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos se parecen porque los dos primeros son un producto de la copia y adaptaciones posteriores del evangelio de Marcos. El lapso en el que se escribieron los evangelios está comprendido entre los años 65 y 120 de la era común. Así pues, tenemos muy buenas razones para no creer en esta jalada de un segundo regreso del tal Jesús y de paso en el resto de los mitos contenidos en los evangelios. Los movimientos que predican hoy en día un segundo regreso de Jesús fueron el fruto social de la frustración generada entre los inmigrantes europeos en Estados Unidos por las duras condiciones de vida. En este panorama aparece Guillermo Miller, quien, basado en una interpretación del libro de Daniel, profetizó el fin del mundo para el año 1843. Al fracasar, Miller se armó de valor, dijo que estaba confundido y anunció otra vez el fin del mundo para el 21 de marzo de 1844. Desgraciadamente para él y afortunadamente para el resto de la humanidad, falló de nuevo. Pero esto no lo detuvo, Otra vez dijo que el mundo se iba a acabar el 18 de abril de 1844. ¿Y qué creen que pasó? Pues que nada más no le atinaba. Pero él quería que el mundo se terminara, ¿verdad? Seguramente pues ya no aguantaba a su suegra o le debía mucho dinero al banco. Así que el terco predijo otro para el 22 de octubre de 1844. Como podemos comprobar los que estamos vivos, pues ese iluminado pues la volvió a embarrar. A pesar de todos estos fracasos, la fe pudo más que la razón, por lo que paradójicamente fue este último fracaso el que dio origen a las iglesias adventistas. El 23 de octubre de 1844, uno de los seguidores de este idiota llamado Hiram Edson comentó que había experimentado una visión en la que había contemplado cómo Cristo llegaba hasta un altar en el cielo y todos más locos que él, pues le creyeron. De esta locura salió la peregrina idea de que Miller no se había equivocado en cuanto a la fecha, sino que solo había fallado en el lugar al que iría Cristo. En otras palabras, le atinaron a la fecha pero se equivocaron de aeropuerto. Y de paso crearon otro mito para suplir la falla en la ubicación. Mentiras para cubrir mentiras. O lo que es lo mismo, abrir un hueco pues para tapar otro. Es aquí donde aparece un personaje que vendría a organizar a la iglesia adventista. Esta iluminada fue la señora metodista Elena G. de White, quien había asistido a las predicaciones de Miller y se había sentido frustrada, pues como siempre ocurre, no regresaba el señor y pues ella ya se había maquillado, ya se había peinado, ya se había comprado ropa y ya saben cómo se ponen las señoras cuando uno las deja plantadas, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de esta señora? Pues Elena G. de White, a la edad de 9 años, tuvo una pelea con una amiguita de la escuela. No se sabe exactamente el motivo de la pelea. Lo que sí se sabe es que la niña con la que se peleó pues tenía mejor puntería que ella. Esta niña tomó una piedra y con un movimiento preciso, así como el de Julio Urias, gran pitcher mexicano, le mandó una curva que, haciendo una maravillosa parábola en el aire, fue a estrellarse, no en el bat de Elena que ni tenía uno, sino en su mera cara,
reventándole, entre otras partes, el mentón, los labios, un par de dientes y la nariz. Este accidente casi le costó la vida a Elenita y por 3 semanas estuvo inconsciente. A la otra inconsciente, pues la expulsaron de la escuela. Desafortunadamente para Elena G. de White, en aquella época pues no se contaba con todos los avances actuales de la neurología, pero eso fue precisamente lo que le cambió la vida a Elena G. de White para siempre, ya que debido a esta pedrada que le dieron entre ceja, oreja y madre, es que Elena G. de White comenzó a tener visiones enviadas directamente por Dios. Los adventistas del séptimo día, que cada día son más en Latinoamérica, ignoran mucho de lo dicho por Elena G. de White sobre la segunda venida de Cristo. Y es que esta loca, al igual que los primeros cristianos, creía firmemente que en su época ocurriría la segunda venida de Cristo. Obviamente esto es negado por los pastores adventistas, pero la razón de esto pues, no tiene nada que ver con Jesús, no. Es un asunto meramente económico, pues la cantidad de diezmos que reciben es tanta y que dicen que es pecado si no los das, hacen de la doctrina del segundo advenimiento toda una mafia con ingresos millonarios. Pero existen declaraciones de Elena G. de White sobre el inminente regreso de Jesús en sus días. Sí, en uno de sus escritos a los que ella llamó Early Writings, Elena G. de White regaña a los creyentes que piensan que la venida del Señor estará dentro de mucho tiempo, y así se los dijo, miren. El Señor me ha mostrado el peligro en el que estamos, de dejar que nuestra mente se llene de pensamientos y congojas mundanas. Algunos sitúan demasiado lejos la segunda venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que había esperado, y por lo tanto, piensan que pueden continuar algunos años más y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo. En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante me dijo: el tiempo está casi agotado. Vi que tenía una obra que hacer y tenía poco tiempo para hacerla. No se necesita ser un genio para afirmar que su ángel no es más que una alteración en su cerebro, producida muy probablemente por la pedrada con la que le partieron todo el hocico. Por el año de 1870, un joven de 18 años llamado Charles Taze Russell asistió a una conferencia de esta señora sobre el segundo regreso de Jesús y también platicó con el adventista Jonas Wendell, razón por la que se anima y comienza a interpretar la Biblia con un grupo de amigos. Este grupo se denominaría los Estudiantes de la Biblia. Después de algún tiempo, este grupo creció y se convirtió en esta secta amiga de las puertas, la secta del timbre. Sí, amigos, este grupo llegaría a conocerse como los Testigos de Jehová. Pero ya saben que para tercos, los creyentes. A pesar de la fuerte evidencia que muestra que la segunda venida era algo esperado por los cristianos de los siglos I y II como algo que ocurriría en su época, y de las profecías fallidas de Guillermo Miller y Elena G. de White, los grupos adventistas siguen creciendo. A los miembros de esta iglesia se les hace un lavado de cerebro tan eficaz con los escritos de la señora G. de White que muchos deciden esperar la venida del Señor, por ejemplo, viviendo en granjas, sin ir a la universidad y sin tomar medicamentos. Algunos de los miembros no envían a los niños a la escuela porque, según dicen, el tiempo es corto y la verdadera educación se adquiere en el campo, en la Biblia y en el espíritu de profecía, como llaman estos fanáticos a los escritos de la descalabrada Elena G. de White. En fin, pura superstición e ignorancia. Este es el estúpido legado de la iluminada señora White. Pues amigos, ha llegado el momento de hablar del billete. Las organizaciones religiosas han hecho de la doctrina de la segunda venida y el Armagedón una mafia, gracias al cobro de diezmos y la venta de sus materiales editoriales. Más de $1,000 millones es la cifra redondeada de las contribuciones del diezmo de las iglesias adventistas en el mundo entero, solo durante el 2020. El número de miembros de la Iglesia Mundial estuvo cerca de los 10 millones al final de ese año. Esto significa que en promedio la contribución de diezmo por miembro fue de unos $2 por semana o unos $100 por año. Tan solo en el año 2020, que es el año en el que pude encontrar cifras, los miembros de la iglesia contribuyeron con más de $1,000 millones, pero el diezmo no lo es todo, por supuesto.
Los miembros dan dinero adicional para sostener la obra mundial y local de la iglesia. Esos fondos, que no son diezmos, incluyen, imagínense, testamentos, legados y donaciones para proyectos específicos. Sin embargo, la mayor proporción de estos fondos, que no son diezmos, constituyen los fondos para las misiones mundiales, que generalmente se recogen durante la escuela sabática o como parte de su presupuesto combinado. En el 2020, estas ofrendas llegaron a más de $50 millones. Nada mal para una mujer apedreada, ¿verdad? Pero esto no se detiene ahí, ¿eh? La segunda venida de Cristo es una doctrina que también es usada por los evangelistas. Ellos aseguran que si regresa Jesús, se acabarán todos los problemas de la humanidad. Obviamente tienen a un montón de ilusos entre sus filas, personas que abandonando la razón, aceptan esas jaladas y se les unen. Iglesias en las que el libre pensamiento es desterrado, pero lo que no se destierra pues es el pago del 10% de todo ingreso que tengan sus fieles. Desgraciadamente, muy pocas personas se preocupan por revisar las bases de estas doctrinas y la validez, el contexto y los motivos que tuvieron algunos para escribir la Biblia, los textos de Elena G. de White o las publicaciones de los testigos de Jehová. Estos últimos, por ejemplo, al unirse a esta secta, creen ciegamente que sus publicaciones provienen de Jehová mismo, mientras que una persona que se hace adventista cree lo mismo con respecto a los escritos de Lenita y así sucesivamente con todas las sectas. En todos los años que tengo divulgando el ateísmo, he tenido la oportunidad de conversar con cientos de creyentes de diversas denominaciones. Cuando les he preguntado sobre este tema de la segunda venida de Cristo o Armagedón, y en específico los cuestiono del por qué Jesús no ha regresado, ellos empiezan a tragar saliva, me miran desconcertados, con esa mirada de ¿por qué me está preguntando eso este idiota? Y después, llenos de soberbia del que lo sabe todo, me contestan que Dios está extendiendo su misericordia para que más personas se salven, o sea, nos está ampliando el plazo. Y cuando me lo dicen, mi reacción es casi igual a la de ellos. También trago saliva, los miro desconcertado y les hago esa mirada de ¿qué carajos me está diciendo este imbécil? Y es que esos argumentos tienen más huecos que un queso gruyère. La principal pregunta que me viene a la mente con estas historias es ¿por qué Dios tiene que esperar a que la gente conozca su mensaje? ¿Acaso Él no sabe de antemano quién se salva y quién se condena? Si Jesús hubiera regresado en 1844, como dijo Miller, ¿es evidente el fracaso? La humanidad se hubiera ahorrado el sufrimiento de 2 guerras mundiales. Entonces, ¿por qué no regresó? Es más, ¿por qué no viene hoy mismo y nos ahorra los sufrimientos que nos esperan en el futuro? ¿Acaso Dios no siente dolor al saber, por ejemplo, que miles de niños morirán de hambre el día de hoy y que con solo regresar a la tierra puede acabar de golpe con esa tragedia? Si la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, pues ya se sabe de antemano que son pocos los que se salvarán. Entonces, ¿por qué este señor le da tantas largas? ¿Por qué la religión siempre ofrece consuelo en mitos como la segunda venida de Jesús, mientras que no hace nada en el mundo real para erradicar cosas como las enfermedades? Por ejemplo, ¿qué fue más útil para erradicar la viruela del planeta? ¿La ciencia o la religión? La respuesta racional apunta a que la creencia en Jesús, preparando sus maletas para regresar al mundo sentado en una nube, pues es una estupidez. De la misma forma que lo es creer que Santa Claus vendrá en su trineo jalado por unos venados voladores, regando juguetes y metiéndose por chimeneas en lugar de usar las puertas. Por más que les disguste a los religiosos que creen en ese personaje que camina sobre el agua y que multiplica peces y panes y que hace otros impresionantes trucos, la solución a nuestros graves problemas no está en el Sagrado Corazón, en el Sagrado Hígado o en el Santo Prepucio, Escroto o Sagrado Pispiote, sino en lo bueno o en lo malo que hagamos nosotros mismos como especie. Es de sobra conocido que pensar, ser un buen ciudadano y conservar el ambiente es algo más difícil de hacer que depositar la fe en supersticiones. Esta es la razón por la que los creyentes del rapto secreto, el Armagedón y la segunda venida de Jesús pues son más abundantes que los que usan la razón para dirigir sus acciones. La segunda venida de Cristo forma parte del repertorio mitológico de los cristianos de los siglos I y II. Según la misma Biblia, se puede afirmar que los primeros cristianos esperaban la segunda venida en su misma época, cosa que nunca ocurrió.
Y para que lo entiendan los creyentes en esta jalada, el propio Jesús nunca prometió que regresaría. Tales narraciones de los evangelios son fruto de escritos fechados entre el año 65 y el 120 de la era común. El movimiento adventista se originó en el siglo XIX con las predicciones fallidas de un segundo regreso de Jesús por parte de Guillermo Miller y la apedreada Elena G. de White. En el siglo XX, las predicciones fallidas corrieron a cargo de los testigos de Jehová. La expansión de las doctrinas del fin del mundo están llenando las cuentas bancarias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que, como vimos, en tan solo un año recibió más de $1,000 millones por concepto de diezmos. Estas sectas, que provocan el temor entre sus fieles, están lavando el cerebro de miles de personas con el mítico regreso de Jesús, mientras que arruinan sus vidas sumergidos en la superstición y en la ignorancia. La creencia de que Jesús va a regresar es solamente el fruto de la desesperanza humana, de personas quienes antes de actuar para mejorar nuestro mundo, prefieren depositar su confianza y dinero en supersticiones. Hasta aquí este video. Te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. En la descripción te dejo la liga para que te integres al grupo de Facebook y las ligas para que te conviertas en un patrocinador de La Fosa Escéptica. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.